beguda, entrepans, gel, mascareta... Ja ho teniu tot preparat per a repartir-ho, no? Sí, todo preparado. Estamos terminando de hacer los últimos bocadillos, que ya ves cómo los preparamos, y envolverlos para repartirlos en las distintas bolsas que se llevan ya para el reparto a la calle. I què t'ha impulsat a fer esta mena d'acte que comporta tanta solidaritat? Bueno, pues hace como 3 años, en plena calle, también en invierno, los vi cómo estaban la gente repartiendo. En ese momento dije, yo quiero hacer eso. Vamos a salir dentro de un momento y a repartir a la calle. Bueno, ja ho teniu tot preparat i ara cap a on aneu? Ahora vamos a Benimaclet, al cementerio. I quina ruta teniu més preparada? Pues tenemos Benimaclet, después un barrio que se llama Encorts, Malilla y la Fe Antigua, nosotros. Sí, anem en marxa a repartir. Bona nit. Pedro, a quantes persones aneu a atendre aquesta nit? Mira, Núria, la realitat de cada nit és distinta. Ara, al puesto on anem ara, viuen alrededor de 20 a 25 persones de distints països. De Senegal, també hi ha espanyols, i allí veuràs que ells van fent-se poquet a poquet el seu hogar, entre cometes. Cada un dedica tot el matí pues, a traure's algunes monedetes de lo que puga ser en feina, o bé a replegar taronges, o bé en la hora, o bé on puguen. Quan arriba la nit, allí se recollixen tots. Com a naranjas. ¿Quieres más? 16 años aquí en España. Mi vida muy mal. Muy mal. Muy mal. Para mí aquí, bueno, no tenemos luz, no tenemos agua, pero si yo calculo por mí, mi opinión, aquí mejor más que yo domino el albergue. Porque 2, 3 semanas fuera. Si está lloviendo o no está lloviendo, fuera. ¿Me entiendes? Ajá. Que os dan un albergue, ¿no? O algo, pero que pasadas unas X semanas te expulsan del albergue, ¿quieres decir? Sí, eso sí. Que ayuda a nosotros, los africanos, mayoría, siempre necesita ayuda. Pero si uno no tiene permiso de trabajo, no puede trabajar. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Aquí casi 5 años. ¿Y cómo te apañas para vivir en esta casa abandonada? Porque no tengo papeles, no tengo trabajo, no puedo darme a la calle porque vive aquí. Nos cuenta, ¿cómo ha ido el día hoy? Mal. Ay, señor. Mucho frío. ¿Qué significa para vosotros vivir aquí, en medio de la nada? Pues muy mal porque aparte de eso estoy enferma, nosotros nos mantenemos de la chatarra, tenemos que se coge la chatarra de noche, mejor que de día, y como ahora no podemos salir, pasamos frío, pasamos miedo de noche también, pues si cualquiera viene y nos quema las barracas estas, estamos pasándolo muy mal. ¿Queréis algo de cenar? Pero hermano, ¿Cuánto tiempo llevas en España? 15 años en España. ¿Y no tienes todavía los papeles? No, yo tengo papeles, pero no he encontrado trabajar. Les històries i els testimonis que acabem d'escoltar demostren que la pobresa és una realitat molt latent a la comunitat valenciana. Some things are